Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño desde el Departamento de Arquitectura y Urbanismo en la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad del Norte. Nos complace presentar esta charla el día de hoy a cargo del profesor Cristian Ferrera. Les comentamos que esta charla va a ser grabada y hace parte del ciclo de charlas del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Escuela, dentro del tema y el marco global que estamos trabajando a nivel de los talleres, pero no solamente a nivel de los talleres, sino a nivel del departamento, asociado al río y sus dinámicas. En este caso, estaremos hablando entonces de la propuesta que nos trae el profesor Cristian Ferrera, desde Argentina y desde Buenos Aires, y empezaremos a hablar sobre un proyecto que nos estará compartiendo el día de hoy. Voy a dar paso entonces a leer algo sobre el perfil del profesor. El profesor Cristian Ferrera es arquitecto, es graduado de la UCSF en el 2020, en el 2002, es titular de CF Arc, estudio que surge en Barcelona, España, en el año 2008. Actualmente radicado en Buenos Aires, concreta en la actualidad diferentes encargos de proyectos a escala media en la ciudad de Buenos Aires, entre ellos las recientes oficinas PF en Retiro. Conjuntamente participa en diferentes concursos nacionales e internacionales, obteniendo diversas distinciones, es asociado a diferentes estudios para encargos sociales. En el año 2020 concreta la propuesta de concurso de Parque Salguero Distrito Joven, junto al estudio catalán Mías Architects, de José Mías, arquitecto de Barcelona, y junto a MSG SSS concreta las propuestas para la ampliación del aeropuerto de Guadalajara, México, y la ampliación de la Embajada de Canadá en Buenos Aires. Fue colaborador en el año 2010 en Estudio Mario Corea de Barcelona, y en 2008-2010 es Project Manager en Miralles Taglebé en MBT en Barcelona. Actualmente es profesor de la Universidad de Palermo, de la Cátedra Ferrera de TIA 3 y 4, Taller Integral de Arquitectura, y en la Universidad de Morón, en la Facultad de Arquitectura. Fue docente en la FADU UBA, Universidad de Buenos Aires, y en UAD de FA. Es profesor invitado en diferentes universidades, en Asunción, en Brasil, en Paraguay, y recientemente el profesor Cristian nos ha acompañado aquí en la Universidad del Norte con la propuesta que hemos trabajado desde el año 2019 junto al profesor en ese tiempo, Gualberto Vadillo, con la experiencia académica de aulas interconectadas. Le damos la bienvenida al profesor Cristian con un gran abrazo, en este caso virtual. Y nada, Cristian, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a empezar siendo las 4:06 de la tarde, y esperamos que en la medida de lo posible, si hay más personas que se quieran unir, pues estaremos ahí atentos de ellos. Y quiero darle la palabra pues obviamente al profesor Cristian Ferrera, mientras yo voy a ir compartiendo pantalla sobre su presentación. Entonces, Cristian, mil gracias por acompañarnos, por recibir la invitación. Estamos súper agradecidos también y muy emocionados de ver esta propuesta, porque creemos definitivamente que hablar sobre el río, hablar sobre el agua y discutir los temas tanto del espacio como el urbano, como el arquitectónico, pero sobre todo desde nuestro campo ver qué significa nuestra interacción con el agua y con los cuerpos de agua, pero además también con la ciudad y los comportamientos de la ciudad, pero además también los comportamientos a nivel climático y de orden, de las diferentes crisis que están pasando también a nivel global en términos del cambio climático. Es muy importante ver desde diferentes ángulos, miradas y propuestas a nivel global, eh, cómo nos enfrentamos a esos grandes retos a niveles globales, y qué más pertinente ejercicio que verlo desde diferentes miradas en diferentes partes del mundo, desde aquí desde Latinoamérica, desde aquí desde la Universidad del Norte. Y bueno, complacidos de tenerte. Y Cristian, nada, la palabra es tuya y el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias. No, nada, primero, antes que nada, para mí es un placer enorme estar otra vez en Uninorte, esta vez de una manera virtual, como bien dice Carlos. Hace 3 años aproximadamente, antes de la pandemia, tuve la suerte de visitarlos. Así que nada, muy agradecido, y de nuevo es un gusto muy grande poder estar hoy aquí, un poco reflexionando, como bien dices, Carlos, reflexionando desde otras miradas no porque la mía sea
particular en sí, sino que creo que es muy importante en temas que hacen referencia a ciudades que tienen borde, ya sea río o mar, poder desde esos lugares poder reflexionar juntos, ¿no? Porque cada ciudad tiene su particularidad, su historia, y ahora lo vamos a ver en el caso de Buenos Aires, con una fuerte relación con, en este caso, con el Río de la Plata. Como bien dices, hay tantos factores, factores de muchas índoles, lo hace sumamente complejo, ¿no? Poder hablar concretamente de esta problemática. Vamos a tratar de aproximarnos en esta exposición a algunos puntos, algunos temas históricos y de a poco mostrar lo que hicimos junto al estudio de MIAS en una propuesta como ejemplo en Parque Salguero, que es el borde de la ciudad de Buenos Aires con el Río de la Plata. Así que nada, de nuevo gracias a Uninorte por esta muy buena invitación. Un poco cuando empezamos de alguna manera a pensar de qué manera exponer, desde dónde empezar a hablar, ¿no? de estos ejemplos de posibles programas en los bordes de la ciudad, en el caso de Buenos Aires. A mí me pareció súper importante empezar de algún modo, pasa Charlie, de algún modo casi como una manera obligada, ¿no? Ir a esas primeras imágenes históricas para entender, por un lado, y aquí vamos entrando en la problemática, hoy, en la actualidad, Buenos Aires tiene una gran ruptura con el Río de la Plata, pese a que está en el borde del mismo. Esta ruptura, ya la vamos a ir viendo a medida que pasemos las imágenes, pero tiene que ver sobre todo con la presencia del ferrocarril, y más atrás con su propio origen. Esta es una imagen que puede ser relevante allá de inicios del siglo XX, 1910, 16, donde vemos una relación muy íntima, muy concreta con el Río de la Plata. Como ven, esta es una imagen elocuente, ¿no? Donde esta gran costanera, más allá de lo que marca la época, ¿no? No sé si ven las vestimentas y el modo de estar frente al río, pero bueno, vemos mucha gente mirando, observando los que están en el agua, ¿no? Hay una convivencia muy íntima entre persona y río, ¿no? Y por ende ciudad y río. Pasamos. Esta convivencia que se da en un origen, ¿no? Entre la ciudad y el río, poco a poco, si bien las primeras intenciones fueron de amalgamarse, ¿no? De tener esa relación que en esta imagen todavía se ve, con la primera traza de la costanera principal de la ciudad de Buenos Aires, muy elocuente, como ven, en su tamaño, ¿no? En su escala. Esto siempre, a modo casi personal lo digo, algo así pasa en las ciudades de Brasil también, como San Pablo y Río, donde realmente eran visionarios, aquellos que pensaron la ciudad, ¿no? Porque eran muy pocos habitantes todavía, allá por el inicio o finales del siglo XIX, inicios del XX, pero ya se tenía una visión enorme de lo que iba a ocurrir, ¿no? 100 años para adelante, ¿no? Algo que hoy, en algunos casos, ya queda chico, pero este era el planteo de Costanera, y fíjense que todo es holgado, ¿no? La figura humana queda perdida, pero esa convivencia ya se quería dar, ¿no? En esta costanera muy ancha, con las pérgolas, con esa convivencia otra vez entre persona y naturaleza y río. Pasamos. Con el tiempo, de alguna manera, como les decía, ahora es a propósito, ¿no? Saltamos a la contemporaneidad de golpe, esta imagen, como ven, de Capital Federal, que es casi lo que está en el centro, de luz blanca, LED, ¿no? Y lo que es provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, que es lo que abraza todo ese circuito perimetral. Y lo que tenemos más al frente, un poco alejado, casi conexo a las luces próximas, es la ciudad de La Plata. Curiosamente, esto con el tiempo, ya se analiza desde el punto de vista urbanístico, se comienza a dar este cordón de borde, ¿no? Entre varias ciudades de este sector de Argentina, de esta región,
Como vemos, la más alejada es La Plata, luego ya viene el conurbano bonaerense. En el centro de la imagen tenemos Capital Federal con el puerto, las dársenas, Puerto Madero, y si continuamos hacia el norte se empieza a dar toda una situación también, o sería a la izquierda de la imagen, se empieza a dar toda una situación también de conexiones que ya se está viendo, no más de 50 años, empieza a tomar una escala enorme, brutal, ¿no? Sobre el Río de la Plata y más arriba al norte el río Paraná. No olvidemos que el Río de la Plata, más hacia el sur, ya conecta con el Océano Atlántico, y en su caudal inicial, más hacia el norte, en el delta, donde está marcando Carlos, muy próximo aquí está el delta, es la unión entre dos grandes ríos, ¿no? El río Paraná y el río Uruguay, ¿no? Forman este Río de la Plata enorme, lo que nos enfrenta también a Montevideo, ¿no? De la costa opuesta, la costa noreste. Seguimos. Un poco para tomar idea de emplazamiento y contexto de lo que hablamos, y esta idea, ¿no? De planteo inicial de una gran urbe que iba a ser, y esta escala que conlleva hasta hoy continuar pensándolo así, ¿no? Esta es la avenida principal que tenemos en Buenos Aires, en Capital Federal, que es la 9 de julio, otra vez con esa escala abrumadora, donde yo creo de manera, lo digo de manera muy personal y creo que es así, muy positiva, en estos últimos 10 o 15 años, estas últimas gestiones, creo que están poniendo esta intención de volver, entre comillas, a ese origen de lo que fue algún día Buenos Aires, ¿no? Como vemos aquí, ya hay una propuesta de intervención en el centro del eje de la avenida, con los ómnibus urbanos funcionando independientes de los vehículos, y la presencia muy importante del verde, ¿no? Esa recuperación de vegetación y que de alguna manera haya diálogo entre naturaleza y ciudad. Seguimos. Estas grandes escalas, como decía, que ocurre también en San Pablo, entre otras, ¿no? Río de Janeiro, Brasilia, estas grandes escalas ya planteadas de un inicio, como vemos en estas imágenes, conllevan, por un lado, cuestiones funcionales urbanas muy positivas, ¿no? Resuelven un problema de densidad de escala, pero por otro lado hacen de barrera, ¿no? Tanto una avenida vehicular como grandes cruces de varias vías de ferrocarril, producen esto que es muy clásico, muy típico en las grandes urbes, esta barrera, ¿no? Entre situaciones, ¿no? En este caso, en relación con el río. Fíjense que esto es curioso, es un croquis muy bien representado allá por el 1765. Buenos Aires era casi una aldea. Hay ese edificio que ven semicircular con forma de herradura era la antigua aduana, hoy ya no existe, demolida. Y fíjense otra vez esta idea de escala, ¿no? Fue fundado por los españoles, todavía es virreinato del Río de la Plata, la presencia de España es casi continua, muy vinculada. Buenos Aires con una fuerte centralidad dentro del país, de Argentina, todo salía por este sector del país, que es el Río de la Plata. La escala obligada para entrar a Argentina era Buenos Aires y este puerto. Entonces, la aduana, con esta gran pasarela, como ven otra vez la presencia de una gran escala, que ya tanto los españoles como los criollos, los argentinos, que iban a ser ahora dentro de pocos años, estamos en 1700, 1810, es la independencia, pero ya tenían esta idea, ¿no? Visionaria de que esto iba a ser muy grande, ¿no? Ya se veía un poco en este croquis, ¿no? En esta idea de puerto primitivo con la aduana. Seguimos. Por esto con el tiempo, con esta evolución, sobre todo de ya factores propiamente no solo culturales, sino económicos y políticos, pero sobre todo económicos, con la llegada del ferrocarril, con esta influencia post-revolución industrial desde Inglaterra, ¿no? El ferrocarril que llega a toda Sudamérica, pero muy especialmente a Nueva York primero y a Buenos Aires después, empieza a ocasionar, en cierto modo, esto que les decía hace un momento, esta idea de posible barrera en su momento, ¿no? Si bien no se tenía esa lectura, pero se empieza con un ferrocarril de una o dos líneas, muy simple, es esta traza que ven de color,
no es una casualidad que esté sobre el borde del río. Esto tiene que ver con el movimiento de mercadería desde la circulación fluvial de puerto, ¿no? La mercadería se trasladaba por el ferrocarril, llegaba a las dársenas y se iba, o la que venía, ¿no? Viceversa. Esta situación, seguimos, comienza con el tiempo a tomar mayor escala. Sería muy complejo comentar esta evolución en el tiempo y la cantidad de factores políticos y económicos que fueron influenciando este crecimiento, pero ya en el 1883, ya en plena época de auge político-económico en Argentina, sobre todo en Buenos Aires y Rosario y Córdoba, las 3 ciudades más importantes de Argentina, esta presencia de una economía liberal, una influencia de Europa muy fuerte. De hecho, en la arquitectura hasta hoy es la arquitectura clásica marcada en los edificios históricos de la ciudad. Digo, toda esta época de auge hace que la ciudad de Buenos Aires comience, entre comillas, a explotar demográficamente, ¿no? Empieza un plan urbano de suelo relleno hacia el río de la Plata, a ganar terreno hacia el río, en su momento pensándose como una posible urbanidad más bien de paisaje, de nuevo puerto, etc. Lo que están viendo son las dársenas, esos rectángulos son las dársenas, que actualmente es Puerto Madero, ya no se utiliza como puerto, sino que son dársenas, está el Club Náutico simplemente, y es un sector de la ciudad muy rico desde el punto de vista del carácter comercial y cultural. Pero digo, lo que fue ese puerto en dársenas y estos nuevos planes a partir de 1880 en adelante, comienzan de alguna manera a acentuar esta barrera, lamentablemente, ciudad-río. Seguimos. En esa evolución, una evolución muy compleja, a modo un poco simple, lo digo, pero tiene que ver con esto, estas sucesiones políticas no continuas, lo que continuamos hoy, creo que en casi toda Latinoamérica, esa falta de continuidad ideológica que pueda acompañar un plan, en este caso urbano, a largo plazo, casi nunca se pudo dar, más allá que en esta época creo que fue la época donde los planes fueron un poco más prolongados, en 1880 hasta 1910, pero esto se empezó de alguna manera, deformar. El ferrocarril empieza a aparecer, como ven, ya dentro de la urbe, dentro de la trama urbana, no solo el borde del río, sino conectado con la trama urbana de la ciudad de Buenos Aires, y esto se empieza como a tomar otro tipo de escala y de problemática, ¿no? Yo diría que a partir de este momento el problema empieza a ser, entre comillas, o fue, más que empieza a ser, fue como insostenible, ¿no? Más allá de los planes urbanos y las ideologías políticas que fueron gobernando, comenzaron a aparecer diferentes problemáticas y nunca tomadas en cuenta con un plan urbano general continuo. Ese es el gran problema que aún tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos. Entre tantas miradas y entre tantos desarrollos de pensamiento, de cómo ir resolviendo, mejorando la ciudad, pasó allá por el 1900, la década del 10, en Argentina, concretamente en Buenos Aires, la visita de Le Corbusier, un poco pasando antes por Nueva York, en esa visita a New York, donde, como ven en ese croquis, tiene una crítica como francés hacia la ciudad patética, ¿no? O la paradoja patética. Y Buenos Aires él la toma como, en ese momento, como una esperanza, ¿no? El próximo destino dice la nueva ciudad. Es un poco mirar y esa idea casi de aquí pueden suceder cosas nuevas. Lo que ya en Nueva York, el skyline, ya estaba ultra definido, con los edificios, como sabemos, de la Escuela de Chicago y entre otras miradas de arquitectura anglosajona. Ya en el Río de la Plata, Corbusier ponía esa esperanza, esa intuición a que algo nuevo podía suceder, y él es uno de los autores de un plan
concretamente de Ciudad de Borde, frente a las dársenas del puerto actual de Buenos Aires, con esta idea de, no sé si ven en el croquis, a la izquierda están los barcos, luego aparece el puerto, una idea de entrada al río con una suerte de península y una serie de torres en altura, muy a lo Le Corbusier, y luego la trama urbana, ¿no? Y eso hacia el interior de la región. Es un poco la visión que tenía Le Corbusier de la posible solución para este encuentro entre río y ciudad. Seguimos. Bueno, es un poco lo que estaba comentando, ¿no? Es pleno sector casi el más importante de la ciudad de Buenos Aires, donde está el centro histórico y todo lo que es el sector económico, político, el puerto en su frente, un poco a la izquierda está la dársena del puerto de Buenos Aires, en ese momento, 1915 aproximadamente, y este es el planteo de Le Corbusier, ¿no? El pinchar y continuar con una de las avenidas más principales, muy a los Haussmann, ¿no? Tener esa idea otra vez cartesiana, que de hecho Buenos Aires lo tiene con Avenida de Mayo, traída de esta idea de Haussmann desde París. Él continúa con esa idea como buen francés, pero hace esa penetración hacia el río, ¿no? Con esa suerte de península recortada, como una suerte de paisaje flotante con estas torres, ¿no? Redefiniendo ese skyline, si se quiere, Buenos Aires como símbolo de la contemporaneidad, ¿no? Esa era su mirada, seguimos, esa era su mirada de lo que él pretendía o veía como la esperanza de la nueva ciudad contemporánea, en este caso de Buenos Aires, ¿no? Pasamos a otra propuesta ya mucho más nueva, de los 90, del siglo pasado, siglo XX. Esta es una propuesta del arquitecto Enric Miralles, arquitecto catalán, como una propuesta de concurso para uno de los sectores también más importantes, muy próximo a donde Le Corbusier desarrolla su plan urbano, es el sector de Puerto y de Retiro, es el barrio que está conexo al río y donde las estaciones de ferrocarril eh, llegan hasta ahí, ¿no? Las vías de ferrocarril llegan hasta ahí. Hoy es un sector de la ciudad de Buenos Aires con muchísimo caos. Como ven, esas líneas curvilíneas son las autopistas que hoy están, son reales, por debajo pasan las vías del ferrocarril, y lo que hace en esta propuesta Enric Miralles junto a Claudio Beckstein, de alguna manera es darle aire, darle salida por debajo de las autopistas, plantear un landscape, todo un diseño del paisaje abierto en convivencia con edificios de vivienda y comercio, ¿no? Como darle un poco de pulmón a la ciudad, yo diría a mi modo personal de transición hacia el río, ¿no? La gran urbe ya planteada con esas cuadrículas clásicas, viene la transición del planteo de una nueva ciudad, entre comillas, y ya luego el puerto y el río. Es una insinuación, creo, que hace Enric Miralles de lo que se está logrando hoy, como dije al principio, de hace unos 10 años aproximadamente, con estas gestiones, de algún modo lo que pensaba Enrique es un poco visionario, ¿no? Esa conexión al río, pero no es directa, ¿no? Hay una transición. Seguimos, ¿eh? Un poco las maquetas que acostumbraba a hacer Enrique. Estos son los planos, acá es mucho más clara la presencia del verde, todos esos puntos que ven es lógicamente vegetación, árboles. Esa es la situación de transición que comento, ¿no? Entre ciudad y ya dársenas y por consiguiente río, controlando las alturas, ¿no? Aparecían algunos edificios planteados por Enric Miralles, pero ya con una altura menor de los edificios que están sobre Avenida Libertador, que es esa arteria que se ve paralela a las vías del ferrocarril, ¿no? Más abajo. Bueno, fue una intención. Yo creo que es válida y creo que la muestro porque creo que es una referencia, para mi modo de ver, importante y visionaria allá por los 90, ¿no? Seguimos. No olvidemos que tanto Le Corbusier como
como Miralles, estos concursos, la propuesta de Le Corbusier, están justamente en un sector neurálgico de borde, ¿no? Que es puerto, conexión con la urbe, el Río de la Plata en ese lugar, en ese borde. Bueno, es todo el conflicto que ya se viene sucediendo casi desde la fundación de Buenos Aires hasta nuestros días, ¿no? Esta es una imagen otra vez repetida, pero me gusta mostrar esto ya muy nueva, y cómo el verde ha avanzado sobre el 9 de julio, y por suerte tenemos esta convivencia entre grandes edificios, ¿no? Esa contaminación visual y de coches, de alguna manera contrarrestada o amortiguada por este paisaje, ¿no? Por este verde, por estos bosques aparentes que están entre el asfalto. Seguimos. Estos planes estratégicos actuales, como digo, que hace aproximadamente 10 años la misma gestión viene trabajando, yo creo que son muy positivos desde el punto de vista de, esto que decía al principio, de continuidades políticas que pueden tener una idea clara y poder ir avanzando, ¿no? Esta es una época comparable a la que decía de 1880, la época liberal. No hablo de ideologías, hablo de lapsos de tiempo donde una ideología política, un pensamiento puede trabajar y tiene una cierta continuidad. O sea, lo que está pasando ahora en Buenos Aires es comparable con lo que ocurría antes del 900. Esta es una de las entradas a la ciudad, es el Riachuelo. Ahí vemos la autopista. Es un poco para ver el problema que hay de escala, de cruce, de barrera entre urbe y río. Los puentes son los puentes que de alguna manera definen de una manera simbólica también el barrio de La Boca. Ahí está el estadio de Boca Juniors, un poco arriba a la izquierda. Pero bueno, como ven, es una escala tremenda, con complejidades. Hacia el norte está Capital Federal, Riachuelo, hacia más al sur, provincia de Buenos Aires, un carácter más industrial, como ven, y es el nuevo puerto. No se alcanza a ver mucho, pero esos containers ya forman parte de las dársenas del puerto actual, el puerto industrial, puerto actual de Buenos Aires. Seguimos. Si bien no está marcado lo que voy a decir, lo único que está enfatizado en naranja es ya el llamado concurso, donde intervenimos en este Parque Salguero, que se ubica en esa mancha naranja. Pero es interesante ver cómo Capital Federal, que está enmarcada por esa línea que va contorneando, ¿no? Hace de borde, es una avenida, la avenida General Paz Panamericana, exactamente, eso es General Paz, y todo lo demás es Gran Buenos Aires, para que tomen, evidencien un poco lo que es la escala de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y un poquito al norte, si ven, es el delta, donde se ven esos afluentes de río. Bueno, esta gestión, que está desde hace unos 10 años aproximadamente, la intención en diferentes concursos y proyectos es ir de alguna manera conectando desde de norte a sur la ciudad de Buenos Aires con estas propuestas de diferentes parques, diferentes conexiones, como digo, para de un lado, de un modo, tener esa conexión norte-sur de la ciudad, y también esta reconciliación otra vez, ¿no? de la ciudad con el río, ¿no? Es en ambos sentidos cómo estos planes se van de alguna manera conectando, amalgamando año a año, ¿no? En estos planes. Seguimos. Fue el llamado a concurso que estaba marcado. Esto es rápidamente un croquis para que se entienda la gran arteria, el gran vacío que se ve en el medio de la urbe. Esa es la 9 de julio. Fíjense el ancho y la escala que toma la dimensión de esta avenida, cómo remata en las dársenas del puerto. Y eso lo que está en circuito en color naranja es la gran barrera, tremenda barrera que tiene hoy la ciudad con el río, que es diferentes vías de ferrocarril, Sarmiento, el ferrocarril Belgrano, etc. Y esa es la estación Retiro, ¿no? Ese trapecio que se ve de esa forma es el final de casi todas las vías férreas. Como ven, es un tapón, es una gran barrera tremenda que realmente corta la ciudad
con el río. Muchas veces hablamos que nos olvidamos los porteños que tenemos un río al lado. Primero por la escala de la urbe, y segundo porque si bien hay accesos, pero no son los que tendría que haber, ¿no? La fluidez que tendríamos que tener como habitantes de una ciudad portuaria de río no alcanza, ¿no? Es muy poco. Todavía el problema está latente. Y la otra gran mancha que aparece en un circuito verde, que es la actual reserva ecológica, es, junto con Parque Salguero, que ahora lo vamos a ver, 32 hectáreas, la reserva ecológica triplica esta superficie. Muy controversial lo que ocurre. Actualmente es un predio, por un lado es muy positivo porque es un predio natural, pero a su vez, de cara a la urbanidad de la ciudad, es un predio simplemente con circuitos, algunos circuitos vehiculares, pero muy pocos, pero peatonales, pero donde todavía no hay una apropiación territorial, ¿no? Como ciudad. Es un poco, entre comillas, un espacio, yo lo considero como pseudo abandonado, pero bueno, es puede ser una posibilidad de poder hablar hoy de este tema que le interese, de qué hacer con este sector de la ciudad, ¿no? Yo creo que tiene que ser, de alguna manera, uno de los parques más importantes de la ciudad de Buenos Aires, que todavía no lo es a mi modo de ver. Seguimos. Ya nos vamos aproximando. Esto es ya, seguimos en la ciudad de Buenos Aires, lógicamente. Tenemos dos aeropuertos, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que está en provincia de Buenos Aires, en la localidad de Ezeiza, a las afueras, y este es el Aeroparque Jorge Newbery, un aeropuerto más de vuelos cabotajes, y bueno, si bien hay unos vuelos internacionales, pero es más bien orientado a vuelos nacionales. Y como ven, un poco más al sur están las antiguas dársenas del puerto. Si bien es puerto hoy, es un puerto más bien de carácter de pasajeros y de industria, pero es el puerto actual más importante. Y el planteo del nuevo Parque Salguero está justamente entre esta situación, ¿no? Más al sur, las dársenas, como ven, más al norte, la continuidad de la costanera y el aeroparque. En el sentido este-oeste, ¿no? El este da hacia el Río de la Plata y el oeste a lo que es el gran tejido urbano y todo lo que ocurre con esa reconciliación que se quiere lograr con la ciudad, ¿no? Porque no olvidemos que otra vez el ferrocarril pasa por detrás del aeropuerto y Puerto Madero, las avenidas principales vehiculares también, pero por suerte se comienzan a reestructurar actualmente con diferentes pasajes vehiculares y peatonales desde el tejido urbano a el río, ¿no? Y a poco esto se está logrando. En el sentido norte-sur, por suerte, más al norte del aeropuerto, está el Parque de la Memoria, territorio que no es de la ciudad, es de nación, pero bueno, se vienen, ya, por suerte, amalgamando esta idea de conectividad de parques y de circuitos para lograr esta reconciliación de borde con el Río de la Plata. La propuesta, seguimos, la propuesta fue concretada con mi estudio y junto al estudio catalán de MIAS en el año 2020. Esto fue un llamado concurso. Como ven, este perímetro de 32 hectáreas es todo el predio actual, donde se ve el aeropuerto más al norte. Actualmente es un predio conflictivo, donde no hay una unicidad, nunca la tuvo. Hay un predio ferial de exposiciones, hay un club, hay unas dependencias bien orientadas a actividades sociales, de recreación, pero del punto de vista urbano, como ven, no hay una armonía, no hay un plan, nunca lo hubo, un plan general director para organizar esta gran mancha entre la ciudad y el río. Entonces la propuesta era justamente proponer un parque, seguimos, que nosotros junto a MIAS pusimos este título de parque fluvial, entendido como tal, un parque que conecta al río, la conectividad de río y urbe. Empezamos a investigar, como siempre nos gusta, y en esto coincidimos, esta idea de historia, un poco entender qué pasaba, cómo fue generándose esta porción de territorio de la ciudad de cara al río. Encontramos imágenes
muy interesantes, cómo el ferrocarril ya tomaba posesión, como mostré hoy al principio, allá en la década de los 80 del siglo XIX, 1880 en adelante, como edificios simbólicos, históricos, como el único que está en color, que es un gran espigón que aparece frente al aeropuerto, que es el Club de Pescadores, y más a la izquierda esa imagen de Dársena con las personas sentadas en los 60. En 1960 todavía, en ciertos sectores de la costanera, bien digo, había una relación directa con el río, ¿no? Lo que se fue empeorando, ahora se empieza a retomar otra vez. Y abajo, no sé si ven, está, me pareció importante, tanto Mias, quien fue socio de Enrique Miralles, y mucho más adelante, hace 10 años, tuve la suerte de pasar por el estudio de Enrique, trabajar en MBT, nos une esta mirada, por eso nos parece importante absorber y entender un poco el proyecto de Enrique Miralles en los 90, que es la imagen que se ve un poquito central abajo, ¿no? El proyecto urbano que mostrábamos. Seguimos. Esto es una suerte un poco de entrar, esto si querés podés ir pasando, Carlos, es un poco entrar en la mirada y entender la ciudad, entender los bordes, con esta suerte de fotomontaje y collage, lo simbólico, esta conexión de arriba, ¿no? Que si bien es Río de la Plata a la izquierda, se va convirtiendo en mar, ¿no? Este Río de la Plata de marrón, de barro, se convierte en marino, ¿no? En color azul. Es importante esto, nos hacía reflexionar mucho sobre lo que tenemos próximo, esta idea de ciudad más abajo y paisaje que queríamos retomar en el parque, la presencia de la infraestructura urbana, ¿no? De lo que es la presencia en este caso, del ferrocarril, del aeropuerto próximo y los aviones, qué pasa con el ruido, ¿no? Empezamos a detectar todas estas cuestiones de polución, ¿no? Acústica, muy importante, y visual. Seguimos. Fueron estas variables que detectamos gracias a estos collages, empezar a entender y tomar posesión y plantearnos en hacer un parque fluvial, pero en cierto modo un concepto escalonado. Y lo primero que nos cruzó por la mente es jugar con la topografía, en cierto modo, eh, para controlar las visuales, pero sobre todo la acústica, ¿no? Como si fueran distintas barreras, la primera bastante abrupta, la segunda intermedia y ya la tercera muy baja, ya conectando con el río. Nos parecía que era, seguimos, muy interesante esto de controlar la visual y controlar el sonido, ¿no? No olvidemos que las avenidas próximas que circundan el parque y conectan al aeropuerto tienen una densidad vehicular muy alta, por ende de sonido, y lo suyo también el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto presente lo hace también un lugar eh, sumamente agresivo desde el punto de vista de la acústica, del sonido. Seguimos. Por acá empezaban a aparecer ya las ideas más limpias. Empezamos sobre todo a querer interactuar con el río, directamente llevar estos espigones, estas pasarelas, estas posibles conexiones hacia el agua directamente, ¿no? Continuando esta idea de ya estar tocando el agua. Era un poco eso, la percepción ya de relación persona-río, ¿no? Comienzan a aparecer estas circulaciones peatonales y de bicisendas, una sola vehicular, el parque prácticamente, los sectores próximos a la avenida, que está en la parte más de abajo, parte sur, es donde las conexiones vehiculares empiezan a dar, pero todo lo demás que ven, los dos circuitos principales, ya son circuitos peatonales y de ciclovía, ¿no? Que van conectando en realidad todo el circuito norte-sur de la ciudad. Continuamos. O sea que también entendemos esto, el parque lo entendíamos como un parque de pasaje, ¿no? Que uno realmente puede pasar por ahí, y en ese paseo es contemplar el verde, contemplar el río. Es un poco el plano, el master plan, el plano urbano. Como vemos, la complejidad es muy alta, lo que está en gris inmediatamente debajo, debajo digo a ver si puedo hacer una anotación, debajo digo de lo que es
el parque, ¿no? Naranja estoy marcando es la presencia del ferrocarril, las diferentes vías del ferrocarril, estas circulaciones que acompañan, vehiculares que acompañan el borde, es una avenida que acompaña la costanera, y lo importante que se está logrando con estas gestiones nuevas son estas relaciones de continuidad y circulación directa, vehicular y peatonal, eh, con la costanera, ¿no? Esto es lo que hace, de una manera lentamente, se va poniendo en evidencia esta conexión, esta reconciliación con el río, ¿no? Seguimos. Esto ya es la planta de emplazamiento general, ya empezamos a entender el planteo que queríamos, que era una situación nueva de circulación peatonal, como ven, ¿no? Siempre continua, eh, circulación peatonal también dada en este gran circuito, donde planteábamos estos dos edificios, parte de los edificios, parte de ellos bajo tierra y otra parte saliente, con terrazas, con techos verdes, con parque por encima de ellos, donde proponíamos esta idea de un nuevo edificio, el Centro Cultural, el edificio 1, y predio ferial de exposiciones, el edificio 2, ¿no? Dentro del parque, ¿no? Sumergidos casi en esta idea de parque fluvial, nuevo parque fluvial. Y sobre este sector, más al sureste, ya empezamos a proponer en planta baja un sector más bien de comercial, pero directamente gastronómico, donde esas explanadas, tanto al mediodía como a la noche, sean espacios de convivencia, ¿no? Vivibles, con concesiones de distintos restaurantes y bar en relación con el parque, y en la planta primera a quinta no podíamos exceder, no podíamos tener mucha altura por el código urbano en relación a la presencia del aeropuerto. Entonces ese límite de altura nos daba edificios de hasta 5 y 6 niveles en cada situación, que ahora lo vamos a ver, pero se planteaban estas alturas ya edificios de vivienda, ¿no? Tipologías de vivienda, eh, aproximadamente en un 35% de lo que era el planteo general del parque. Fíjense que otra vez aparece esta situación de espigones que van hacia el río, acá se ven más claramente, circuito también de borde peatonal y de bicisenda. El automóvil, ahora lo pongo en otro color para que se entienda, lo vamos a poner en magenta, tiene solamente esta posibilidad de acceso hasta aquí, para hacer carga y descarga en el Centro Cultural, en el predio de exposiciones. Un gran playón también cubierto por terraza verde de parque, el estacionamiento, en relación directa ya con la convivencia, ¿no? Con las viviendas que también tenían una calle manda peatón para poder ingresar con el coche y poder salir de nuevo, ¿no? O sea que la predominancia de circulación es peatonal y de ciclistas, ¿no? Y de convivencia directamente con todo el sector natural del parque. La presencia del agua también nos parecía importante, aparecen estos grandes sectores, una pequeña laguna, ganando también esa vinculación con el río, los espejos de agua rectilíneos que acompañan estos espigones hacia el río. Bueno, es un poco la poética y el recordar que el agua está ahí, ¿no? Que el agua está próxima. Otra vez, tratando de lograr esta progresión. Es un parque que trata de ir de la ciudad hacia el río progresivamente. Esa era un poco la propuesta general planteada, ¿no? Seguimos. Bueno, estos son una serie de esquemas para poder entender rápidamente esto que comentaba, ¿no? De cómo se pensó el proyecto, ¿no? El centro cultural, como ven, el Palacio Centro de Exposiciones, estacionamiento, relación con el río, bueno, un espacio abierto de sectores de eventos públicos, que era este, y netamente vivienda, ¿no? En este lugar, como les decía hoy, estas dos bloques de vivienda en altura, ¿no? Seguimos.
Bueno, acá está un poco plasmado en este esquema esta idea de progresión que hace referencia mediante el control topográfico y de paisaje, diseño de paisaje, este control acústico, ¿no? Entonces ese pasaje de rojo a cian, a verde, tiene que ver con esta progresión, cómo controlar con la topografía y con el paisaje la polución acústica, aeropuerto y la avenida y en definitiva la urbe, ¿no? Para que no invada esta situación súper sensible de lo urbano al parque y sobre todo a la vivencia, ¿no? Que tiene que ver el vivir y el convivir en este sector de la ciudad. También hay un tema de visuales muy interesante que planteamos en esas dos avenidas que conectan la ciudad directamente a este parque. Hablábamos también de estas visuales posibles, que eran muy interesantes, algo que se ha perdido, como vieron un poco en esta exposición históricamente, se ha perdido y ahora se está un poco regenerando y ganando, ¿no? Ver el río desde la ciudad. Seguimos. Suena muy básico, ¿no? Poder ver el río de la ciudad. Bueno, pero es lo que todavía ocurre en Cota Cero, digo, ¿no? Ocurre hoy en Ciudad de Buenos Aires. Otra vez esta idea en este esquema de accesibilidad muy general para entender las entradas, las vinculaciones más importantes que hay entre ciudad y Parque Salguero, ¿no? Lo que nos interesaba era esto, ¿no? Esta posibilidad de conectividad directa, visual directa, mediante el parque del río. Seguimos. Un poco el impacto que estudiábamos de este sector de viviendas, ¿no? Con todos estos bloques curvos, generando estos sectores más privados entre ellos. A la izquierda, arriba, es el centro cultural, ¿no? Este es el centro cultural. Esta idea de paisaje que va acompañando en escala, en cota cero, todas las vivencias que tienen que ver con esta idea de ocupar la planta baja con el sector gastronómico. Aquí se ve un poco mejor, ¿no? Parte de los edificios del centro de exposiciones también por detrás del bloque de vivienda ya tomando posesión del paisaje, ¿no? Y enterrándose. Poner un poco la propuesta en vista, en corte vista de skyline otra vez, cómo se iba a ver el recorte, ¿no? de nuestra propuesta. Seguimos. La idea también de fotomontaje muy rápido, donde estos bloques se empiezan a vincular directamente con el entorno, con el paisaje, y este espíritu realmente de la vivencia humana de un parque, ¿no? Es un parque. Entonces, las personas casi en esta imagen están tomando posesión del parque, y rememorando un poco esa primera imagen que mostraba las personas en el borde del río, ¿no? Esa imagen de 1916, donde las personas están sentadas muchas en el suelo, en convivencia directa con el parque en este caso, y mirando al río, ¿no? Es un poco esta vivencia un poco festiva también, exagerada, con esta intención de mostrar algo muy positivo, ¿no? Lo que queríamos es dar esta imagen. Seguimos. Bueno, otra situación posible, una de las cubiertas de estos espacios de propuesta de centro de exposiciones, cómo es esa relación de pasajes. Seguimos. Vinculaciones, ¿no? Entre el paisaje y los edificios, otra vez el centro de exposiciones, en este caso tomado desde una de las circulaciones principales, ¿no? Es el edificio, es el hall, por aquí era el acceso, aquí está el pasaje de acceso, y esto es uno de los circuitos peatonal y de senda que va tomando, ¿no? Seguimos. Bueno, si podemos pasarlo, es un poco esta idea de lo acústico y esta convivencia entre río y quietud y silencio, que es el barco, el automóvil y el avión, ¿no? Es un poco la relación compleja, crítica entre estas situaciones diferentes que el parque tenía que, o lo tomamos así, de alguna manera tenía que amalgamar y resolver, ¿no? De alguna manera. Sí, seguimos. Un poco la propuesta de paisaje,
cómo estas dársenas, pasarelas muchas veces se elevaban, ¿no?, con una suerte de pilotis y el agua por debajo, entonces se daba esta situación de relación de, otra vez, agua y persona de una manera muy directa, y en esta imagen más debajo vemos esta idea de explanada, como ven, en relación ya con el río, ¿no?, y las visuales posibles del Río de la Plata, a esa horizontalidad del Río de la Plata, que toma una escala tremenda. Nosotros de Buenos Aires no vemos lo que tenemos enfrente, que es la República de Uruguay. Para que tengan idea de la escala, Amancio Williams, un gran arquitecto, uno de los pilares, podemos decir, de la arquitectura nacional, hablaba de la relación de la Pampa también con la horizontalidad del Río de la Plata, ¿no? Esto de perderse en un horizonte, lo que hace es que el ser humano no tenga posición de escala, no hay referencia, ¿no?, tanto en la Pampa como en el Río de la Plata. Y eso es una característica tremenda que nos hace a los que vivimos en Buenos Aires. Acá tuvimos que generarnos ficticiamente, ¿no?, de alguna manera, referencias, ¿no?, con los hitos urbanos, con la arquitectura. Cosa que en las ciudades europeas, por ejemplo, las fundadas, como sabemos, por los romanos, ellos buscaban ya características muy particulares geográficas, ¿no? Siempre había un río, un monte, cosa que también acá en Sudamérica los incas y los aztecas y los mayas lo hacían muy bien también. Pero bueno, Buenos Aires tiene esa gran característica de escala donde realmente nos perdemos, ¿no? Cuando miramos el Río de la Plata es de punta a punta, parece el océano, ¿no? Seguimos. Bueno, podemos pasar, es un poco el planteo de especies y lo que pensábamos desde el punto de vista del diseño del paisaje, especies arbóreas, de vegetación. Y este es un poco el plano, el dibujo que nos queda de la intervención de todos los circuitos peatonales y vehiculares y de bicisendas con los espigones que van hacia el río. Estas particiones del territorio, como ven, es ciudad-río, se van dando en este sentido por las visuales y por el control por vía de la vegetación de manera controlada para contrarrestar la acústica, ¿no? Se daban estas situaciones lineales. Seguimos. Es un poco la propuesta que muestro, tiene que ver con algunas intervenciones, en este caso, como digo, muy concreta en este concurso, lo que conlleva de hace años también, o lo que trato de hacer desde el punto de vista académico, ¿no? Hace aproximadamente 4 o 5 años, en UP, Universidad de Palermo, donde soy docente, como comentaba Carlos, en mi cátedra hemos tocado ciertos programas que resuelvan ciertas relaciones ciudad-río. Con esto es una pequeña publicación que salió en la revista Arquis del taller, donde estas propuestas quedaron, podés pasar, Carlos, quedaron vinculadas y expuestas en estos escritos que lo pueden encontrar en la web, tranquilamente entrando en UP. Esto es uno de los primeros proyectos, programas que se resolvieron, de alguna manera se abordaron en el taller integral de arquitectura, día 3 y 4, como ven, en el año 2016. Otra vez nos metimos en donde está la problemática central, en las dársenas del actual Puerto Madero, frente al centro de la ciudad de Buenos Aires, a plantear un posible programa, en este caso de un museo naval. A ver cómo, en este caso, los chicos tenían su mirada y qué se podía plantear un programa tan concreto en esta diversidad territorial, me refiero a diversidad en escala, ¿no? Una gran escala urbana pasamos, donde las longitudes visuales son enormes, ¿no? Otra vez, este problema de cómo apropiarnos y generar algo simbólico en escalas tan enormes. Ese era el predio dado, esa es la abertura de la dársena, donde hoy actualmente, concretamente, esa dársena está destinada a es el puerto de turistas, que acá salen los barcos que cruzan a Uruguay. Bueno, un poco era plantear esa entrada con un edificio de museo naval. Seguimos.
en esta parte también, como digo, crucial de la ciudad de Borne, ¿no? Con estas maquetas, bueno, siempre me gusta mucho esto de poner énfasis en esta mirada de contexto y no solo estudiarlo, sino dibujarlo, sino concretizarlo en maqueta digital y también maqueta, como ven, en materia, ¿no? En madera balsa. Seguimos, ¿eh? Así poder realmente tomar posesión y entender dónde estamos parados en escala, dónde están los edificios históricos. Como ven, el predio estaba ubicado en este sector, en esta esquina casi, ¿no? Cómo empezar a conformar y contracara con la relación al club náutico, es el club náutico actual de la ciudad de Buenos Aires, y esta gran entrada de lo que pasa con estos barcos, ¿no? Que vienen a estacionar en estas dársenas y van a Uruguay y viceversa, ¿no? Es un continuo circuito, casi un pórtico, como se dan cuenta, de entrada a la dársena del puerto de Buenos Aires, ¿no? La propuesta era generar en ese lugar este programa, ¿no? de museo. Seguimos. Bueno, como inicio, no solamente de alguna manera nos aproximamos a esa maqueta general urbana que veíamos, sino que también buscamos referentes, esto lo venimos haciendo siempre, en cada cuatrimestre. El primer trabajo es referenciar, tomar algún fragmento de obras que les damos a los alumnos, de programas iguales, pero en otras latitudes, ¿no? Otras referencias para empezar a tomar idea, entender lo que significa el programa dado y construir también maquetas y dibujar planos. Realmente es una reinterpretación de programas en otras latitudes, como digo, en otras obras, en otros proyectos, para meterse en tema, ¿no? En definitiva. Esto lo hacemos siempre previamente a, seguimos, previamente a entrar de cara directa a lo que es el proyecto. Bueno, acá son distintos, Josep Linás arriba, en Barcelona, bueno, varias obras en distintas latitudes. Seguimos, Trabajos, normalmente lo hacemos, un trabajo que nos dura un mes aproximadamente de introducción. Esto ya es inicios de proyecto, buscando distintas cubiertas para este museo, jugando con esta idea de información de contexto concreta y real del lugar. Vamos al lugar, sacamos muchas imágenes, fotos, grabación de sonidos, etc. Nos interesa realmente meternos en ese lugar y entenderlo también históricamente, ¿no? Seguimos. Bueno, acá, como ven, empiezan a aparecer esta imagen de carácter industrial, de cubiertas de puerto, este armado, ¿no? Un poco informe, pero que ya me empieza a dar repeticiones, me empieza a regenerar una posible idea de estructura. Es un poco la interfaz, ¿no? Estamos en el medio del proceso generando estas posibles propuestas, ¿no? Seguimos. Esto ya es entrega final, una propuesta de este museo naval. En este caso, esta alumna planteaba un ejercicio con containers, de alguna manera unificarlos con una cubierta, pero era doble altura de containers y ver de qué manera generar estos patios interiores, esta relación con el río. Me pareció súper interesante porque fue una propuesta de ella. No es que todos los alumnos proponían containers, sino que ella, tras la visita que hacíamos, propuso de alguna manera reciclar estos containers que estaban próximos en el puerto, tomándolo como museo. Seguimos. Bueno, otra propuesta en planta, esta maqueta con un gran espacio central. Otra vez parte en containers, como ven en la parte más de abajo, y encima ya unos bloques nuevos. Continuamos. Diferentes propuestas también. Continuamos. Otras, nos gusta mucho esto de la construcción, como ven, de madera en la maqueta y poder desarmarla, ¿no? Acá saltamos a otro ejercicio. En 2016 era el de recién, ahora 2017. No en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad muy próxima, como veíamos en la imagen nocturna aérea al principio, en la ciudad de La Plata, antiguo puerto vital de
diría de Argentina. Este puerto es el que, entre comillas, abasteció en la Segunda Guerra Mundial a parte de algunos países de Europa, ¿no? De aquí salía de este puerto mucho cereal, muchos materia prima para países como Italia, España, Francia, era de este puerto, ¿no? Allá por el 1945. Bueno, seguimos, ¿eh? Acá se propone y se detecta una problemática actual en el puerto de Buenos Aires, que es cómo la descarga de camiones hoy tiene un gran conflicto. Como ustedes sabrán, cuando en un puerto la carga y descarga tiene un tiempo, tienen un turno y demora un lapso de hasta 24 horas el proceso de camión, descarga y carga al barco. Entonces, no hay todavía una solución en la Ciudad de Buenos Aires para el qué hacer de los camioneros, de los conductores, ¿no? En ese tiempo. ¿Qué hacen? La mayoría, hay unas plazas de estacionamiento, duermen en el camión, descansan ahí. Bueno, nosotros propusimos, algo que el gobierno de la ciudad ya lo está estudiando hace tiempo, propusimos en La Plata, porque se hablaba en su momento hace unos años de reactivación de este puerto, propusimos un gran sector de playón de estacionamiento con un gran edificio de dormis, acá le llamamos dormis, que no es una suerte de hotel, sino más bien una suerte de pequeñas habitaciones muy prácticas, muy funcionales para poder dormir un lapso muy corto y poder descansar óptimamente y poder hacer la descarga de la mercadería, ¿no? Era un programa muy interesante, podemos pasar, que fue orientado para este proyecto de unidades de descanso y servicios complementarios, ¿no? Destinados a conductores. Otra vez esta idea de historia y entender el pasado y el presente de este sitio, pasamos, ¿no? Visitándolo, entendiendo otra vez lo que fue este lugar para Argentina, como dije, ya por las finales de la, no tan finales, intermedios y finales después de la Segunda Guerra Mundial. La idea de fotos, collage, nos da mucha posibilidad de abertura, ¿no? De entender un poco ese contexto actual e histórico. Otra vez en este proyecto empezamos a tomar referencias, distintos edificios, fragmentos de edificios bien construidos, despiezados, ¿no? Desmontables, poder entender esos espacios, cómo funcionan en distintas obras en el mundo, ¿no? A la izquierda es un edificio en Noruega, del estudio MEC, este de aquí, un edificio para estudiantes concretamente, habitaciones y espacios comunes para estudiantes. Nos pareció muy interesante su escala, ¿no? Una próxima o una relación directa a lo que pensábamos para estos conductores, etc. Seguimos. Otras ideas de otros arquitectos, Dominique Perrault a la derecha, con esta propuesta de un edificio industrial, otros edificios muy interesantes, concretados en containers. Bueno, son las referencias y las maquetas después hechas por alumnos, ¿no? Interesante entender que la maqueta nos sirve, antes de proyectar, como un documento constructivo. No es un tema de imagen, sino que realmente, como ven, hay un pensamiento y un entendimiento del alumno de cómo es la estructura, cómo es la columna en la viga, cómo sostiene estos elementos y cómo son los espacios, ¿no? Entonces tratamos de tomar fragmentos para poner la lupa y focalizar y entender en definitiva estos programas, ¿no? Ya nos metemos en todo ese mundo en simultáneo para luego pasar a lo que es el ejercicio proyectual. Pasamos, ¿eh? Bueno, esas son propuestas de entrega final, ¿no? A la izquierda aparecen los referentes y la maqueta, a la derecha ya es la propuesta de estos dormis, estas ideas de unidades de habitación. Continuamos, ¿eh? Otras propuestas un poco más de carácter doméstico, ¿no? Ya aparecen viviendas en altura. Bueno, es otra mirada, otra propuesta también de definir esto como en bloques, en tiras. Ya aparecen algunos renders, una idea más consolidada del proyecto. Seguimos. Nos gusta esta idea siempre de trabajar
con buena tecnología, con renders, con imágenes digitales, pero siempre de la mano de lo manual, ¿no? De ir de las dos manos, me parece que es muy interesante. Una salvedad que olvidé decir, el planteo de este programa de dormis para conductores de camión era sobre un gran edificio preexistente, un galpón enorme, un edificio industrial portuario abandonado, donde tomamos esto para no destruirlo, sino revitalizarlo, darle una nueva situación a esto, ¿no? Entonces el proyecto de alguna manera, en algunos casos lo absorbía, lo tomaba, lo deformaba, en definitiva lo reinterpretaba, ¿no? Para generar una nueva idea. Seguimos. Bueno, otras propuestas diferentes, ¿no? Otros planteos. Podemos pasar acá, Carlos, ¿eh? Como ven, está la planta, está la volumetría. Otras ideas, otras propuestas, ciertos desfasajes, como apilamientos de containers, pero con cierto desfasaje, movimiento, otras ideas de claustro o patio central común. No olvidemos que todas estas propuestas están vinculadas directamente a un playón enorme donde está el camión, ¿no? Estacionado. Seguimos. Las láminas representan el proceso también, como ven, ¿no? No solo la entrega final, sino que se ve el referente. Algunos ubicaban el despiece del referente, la estructura, y a la derecha en este caso es la planta con la maqueta encima, ¿no? Como ven, son unidades muy básicas, cada una como un núcleo húmedo, como ven el baño, y una unidad de descanso, ¿no? Con núcleos de circulación vertical. Era una propuesta súper económica en todo sentido. Seguimos. ¿Ok? Seguimos. Otras ideas. Bueno, y esta es la imagen un poco de cierre, que es la propuesta, como ven, de Junta Mías del Parque Salud. Bueno, es un poco eh, lo que traje a luz es esta, como ven, un poco para cerrar la idea, esta introducción y entender un poco la lógica histórica de la Ciudad de Buenos Aires en relación con el borde del río. Lógicamente da para muchísimo más. Esto es un tema muy complejo, muy largo, que aún hoy tenemos grandes debates en el ambiente de la arquitectura, pero un poco era traer esa mirada de lo que está ocurriendo en la ciudad, acercarnos a la propuesta nuestra junto a MIAS de este programa concreto de parque, y lo que estamos haciendo en el taller, en mi taller en UP, con esta mirada también orientada a los alumnos, ¿no? Esta mirada académica. Así que un poco es ese, espero les haya interesado. Quedo abierto, no sé, Carlos, ¿qué te parece? A que podamos cambiar algunas ideas o algunos Sí, comentarios. sí, definitivamente. Bueno, primero que todo, mil gracias, Cris, por la conferencia. Estuvo muy, muy, muy buena, muy emocionante. Además, como ver toda la propuesta y cómo se fue desglosando desde la historia hasta lo urbano, luego el paisaje y luego estas intervenciones arquitectónicas. Eh, Muchísimas felicitaciones, además, también por la propuesta, porque creo que es pertinente, además, también hablar en términos interdisciplinares asociados a pensar en el río y en el agua, que digamos que por eso estamos reunidos aquí y en otras actividades que estaremos haciendo en la universidad. Yo creo que ya está dispuesto ahí el micrófono y el video, para que las personas que estén aquí acompañándonos puedan abrir su micrófono y su video. Y si tienen preguntas, dudas, este es el espacio. Habíamos pensado que el espacio estaría, si no estoy mal, Cris, hasta las 6 de la tarde. Aquí son las 5:15. ¿Cierto? Chris, tienes tu micrófono apagado, pero si no estoy mal, Chris, nos habías comentado que tienes tiempo Ok, perdón. Sí, 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 correcto, correcto. hasta Aquí las 6, son ¿cierto? 19, nos quedarían 45 minutos, ¿verdad? Sí, sí. Vale, sí, sí, como tú prefieras y te sientas más cómodo. Está perfecto. Quiero invitar Sí, pues sí. a quienes estén por acá, a abrir sus micrófonos, sus videos, que creo que ya está, si no estoy mal, el chat y el video y sonido. Por ahí está la mano de la profe Catalina.
Profe Catalina, adelante. Hola, hola Cris. Hola Catalina, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo ¿Cómo muy estás? especial. Muy complacida de estar viendo esta conferencia, estoy fascinada. Estaba comentando aquí con Carlos en off, digamos que la pertinencia, ¿no?, del tema y la profundidad que están logrando los chicos de tu taller con ese proyecto. Escuché trabajo de un mes, la parte digamos, del reconocimiento del sector, Así y luego es. viene, ok, y luego viene cuánto tiempo la formulación de la propuesta. Bueno, eso lo hacemos en 3 meses aproximadamente. Lo que es el proyecto en sí son 3 meses y el primer mes inicial es este ejercicio que decías, Cata, de abordaje del tema mediante las referencias, ¿no? El referente. En estos últimos años, el proyecto ya me está dando mejor resultado haciéndolo grupal, ¿no? Cada proyecto ya se va tomando de a 2 alumnos, alumnas, y también lo que da esto es poder proponer un programa un poquito más complejo, ¿no? Ya pensar de a 2 es diferente. Pero ese es el tiempo, ¿eh? En referencia a lo que preguntabas, son 4 meses. Ok, Total. perfecto. Y en ese mes entonces hacen la visita a puerto, reconocen la zona, revisan los factores críticos, supongo, de nivel de río y esas, me imagino, pues, o hasta qué punto llegan a esa profundidad. Digamos, Sí, ahí hay un tema súper interesante, Cata, lo que preguntás, porque primeramente cuando empezamos a analizar la temática, no andamos tanto en el programa en sí, sino que andamos en cómo funcionan otros edificios de esa manera, ¿no? Y ahí hacemos el fragmento y el mes. Luego de eso, recién ahí vamos al sitio, no lo hacemos primero. Si lo hacemos primero, ya nos metemos de lleno en algo que nos acelera a pensar en la propuesta, ¿no? Ahí la razón toma posesión de todo y no nos deja jugar, no nos deja intuir cosas, ¿no? Porque ya pensamos en un programa, ya el alumno, la alumna ya toma un papel y quiere proyectar. Entonces es como una incógnita. El primer mes no hablamos de programa, sí hablamos de cómo funcionan y cómo son y cómo se sostienen estos edificios en varios ejemplos, ¿no? Y no miramos la totalidad, vamos al fragmento, ¿no? De la construcción de maqueta, que nos parece interesante porque nos acercamos como a la genética de cada obra, ¿no? Es individual ese trabajo. Y luego que entregan eso en el mes, ahí sí vamos al lugar. Eh, Aún no vemos el programa, yo soy un poco en eso, el programa lo tengo bajo el brazo, casi escondido, y es en un momento justo que aterriza ese programa, ¿no? Cuando ya la batería está muy cargada de información, ya vemos que la alumna, el alumno ya sabe mucho de lo que está hablando, tiene la carga histórica, ya entendió, sabe de lo que va a hacer, pero no tiene ni idea de la superficie, ¿no? Ahí aparece el programa. Ahí es cuando es interesante ese choque, y les aseguro desde esta experiencia, humildemente digo, realmente esa explosión es genial, porque es tener un león enjaulado, ¿entienden? Está ahí con mucha info, pero no sabe qué hacer, ¿no? Y cuando sale a la cancha, ¡braf! Es como las cosas son hasta más simples, ¿eh? Para todos, para ellos y para uno como docente, como más simple, como que fluye más rápido todo también, ¿no? Es un camino, ¿no? Es un camino. No, fabuloso, estoy fabuloso. Estaba ahorita, le decía a Carlos, qué belleza de trabajos, cómo se ve de claro, digamos, la propuesta, cómo se ve el partido tan definido. Un concepto definitivamente muy bueno. Y siempre nos ha parecido de tu taller. Entonces tengo, digamos que, el placer y el gusto de felicitarte nuevamente
y agradecerte que estés Muchas gracias, nuevamente Cata. acá con nosotros compartiendo. Vale, Bueno, no, le doy el gusto es paso a mío como alguien siempre, más. ¿eh? Ok, Un gracias, abrazote, estamos Catalina, ¿eh? muy pendientes. Abrazo Vale, enorme, gracias. gracias Gracias, a Cata. ti. Gracias, Gracias, Charlie. Cata. Bueno, Gracias. está nuestro director de departamento, el profesor Yalmar Vargas, que creo que no se habían conocido en algún otro momento, pero el profe Yalmar está aquí para comentarnos sus apreciaciones. Cristian, buenas tardes. No, yo sí había conocido a Cristian ahí que me había metido colado a un taller que le había hecho acá. Y bueno, después en otros eventos virtuales. Y nada, pues igual que Catalina, muy emocionado sobre todo con ese trabajo manual y de maqueta que tanto nos ha costado retomar luego de la virtualidad. Ha sido muy complicado que los estudiantes vuelvan a hacer una maqueta y vuelvan a imprimir y vuelvan a dibujar a mano. Y pues muy interesante esto porque creo que toca volver a hacer maquetas y sobre todo a utilizar la maqueta para diseñar y no solamente para presentar un proyecto al final, pues como que uno ya lo tiene definido y lo presenta con una maqueta. Eh, entonces, digamos, muy interesante para nosotros y muy interesante también pensando en Barranquilla, pues que también tenemos un puerto y tenemos un río y pues muy bueno para nosotros. Te quería preguntar qué tan lejos está esto de esos barrios como del Delta y eso, que son tan representativos, primero que todo. Y Yalmar, nada, primero sí, recuerdo muy bien de ti en el taller, hemos hablado en varias oportunidades, así que es un gusto verte de nuevo. Sí, a tu pregunta, el Delta, hay un sector del Delta que se llama el Tigre, concretamente el Tigre, es a ver, nosotros en broma irónicamente decimos que es la Venecia argentina, irónicamente, ¿no? Porque empiezan a aparecer muchos afluentes del Río de la Plata y hay el sector típico, tienen como las viviendas con un pequeño muelle y cada uno tiene su barquito, ¿no? O su lancha que puede ir hasta ahí. Eso está aquí muy cerca, en la parte norte de la ciudad. Ya no es la ciudad de Buenos Aires, sino que es el Gran Buenos Aires, ¿no? Pero es muy típico, tiene una tradición muy importante. En esta época de 1880, esta época liberal del eclecticismo historicista, también hizo un edificio muy importante ahí, sobre el borde del Tigre, o sea que hay una presencia clásica también, hay mucha historia en ese lugar. Y lo tomamos sin duda con mucha referencia. En ciertos proyectos, cuando pensamos en algunas soluciones posibles de borde, para nosotros el Tigre es una referencia, siempre está ahí, ¿no? Yo lo digo personalmente, es bueno buscar situaciones o ciertas resoluciones de borde en cómo se dan en el Tigre. Aparte porque son muy rioplatenses, ¿no? Lo sentimos como muy espontáneo y muy propio. Por ejemplo, cómo son cuestiones técnicas, ¿no? Los cimientos, cómo se hace una cimentación en el río, donde el lecho del río es barro. Entonces, bueno, hay mucho por aprender ahí con los pilotis y cómo, hasta dónde hay que ir y cómo normalmente la arquitectura en madera, liviana, funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es que te lo preguntaba justamente porque, pues digamos, creo que ese tipo de desarrollos son muy distintivos y son muy distintivos justamente por ese, digamos, ese manejo no solamente técnico, sino también de desarrollo de la ciudad, teniendo en cuenta que son desarrollos como de ciudades con administraciones propias y que obviamente se han dado en el borde del río y interesante también como el análisis de cómo son ciudades como con su propia administración, con su desarrollo propio, casi que sus servicios propios y todo eso que me gustaría pues en algún momento
explorar, porque efectivamente acá no hay ese tipo de desarrollos como de administración aparte y propia y demás. Ah, Y pues contándote una historia chistosa que se relaciona un poco con Colombia, desafortunadamente, hay muchos personajes de estos de la vida colombiana complicada, de la mafia, que se van a vivir allá a sus barrios, pues porque son completamente aislados y pues digamos se relacionan con el río y demás. Entonces me parecería interesante saber cómo la ubicación de esos barrios respecto a ese desarrollo, pues que es como el tradicional del puerto y demás. muy buena pregunta, porque es el ojo de la tormenta, donde está metido Yanmar. Y por eso digo, es genial porque el delta nuestro, donde está el Tigre con su tradición y su historia, como bien decís, es una parte que se relaciona directamente con los grandes barrios privados hoy de Buenos Aires, ¿no? Nordelta es el barrio más conocido, el más opulento, entre otros. Después hay muchos otros más pequeños, pero si usted mira en una imagen aérea, esta convivencia es muy difícil. A ver, esto arrancó allá por los finales de los 80, 90, con un master plan de un empresario descendiente italiano muy fuerte, sigue siendo alguien muy fuerte en Argentina, donde era dueño de muchas hectáreas en ese lugar y interviene, acá viene para mí, lo digo de una manera personal, interviene de una manera, a mi modo de ver, brutal, porque es nada más y nada menos es reencauzar partes del río natural, generando nuevas situaciones con Canales. ríos artificiales, ¿no? Primero fue ese el planteo. Lo que primero empezó a darse es esta idea de la biodiversidad deformada, ¿no? Problemas con los mosquitos, por ejemplo, inundaciones, que siempre lo teníamos. Bueno, lo que siempre sabemos, ¿no? Cuando hay algo muy artificial que interfiere en lo natural, si no se hace muy bien y estudiándolo y en equilibrio, no sale bien. Y es lo que ocurre hoy, ¿eh? En los grandes barrios privados, me ha tocado hacer algunos proyectos. Lo que primero tenés que tener en cuenta es cómo controlar el mosquito en verano. Es muy cómico, ¿no? ¿Cómo hacemos con el mosquito? Bueno, ok, las ventanas tienen que tener todo su tratamiento especial para poder controlar esto. Esa es una de las tantas, ¿no? Cosa que me parece como muy, a mí, otra vez, de una manera, lo digo muy personal, muy anticuado, ¿no? Pensar en esta lógica que para mí se quedó en el siglo XX, los 80, y mucha gente aquí lo sigue pensando como correcto, ¿no? Me voy a vivir a esos lugares artificiales, generando esa arquitectura artificial, pero bueno, a cambio de, acá viene lo positivo, entre comillas, seguridad, ¿no? Aislamiento, sobre todo seguridad, ¿no? Que creo que ahí nos parecemos un poco, Buenos Aires y algunas ciudades de Colombia, Bogotá. Digo, el problema de la violencia y la inseguridad hacen que estos planteos en ese sentido funcionen, ¿no? Tienes que ir a un solo pórtico, ¿no? Como sabemos, y ahí poder acceder. Bueno, ahora la escala es mucho más grande, ¿no? Estos barrios ya son condominios, como sabemos, hay escuelas, se autoabastecen y prácticamente si tú quieres no sales de ese barrio. Me parece brutal. Es un tema para larga discusión. Ya son aldeas, ¿eh? Aldeas medievales contemporáneas, yo le llamo así, ¿no? Es lo mismo, falta poner la muralla y estamos viviendo en esa misma época. Por eso soy muy crítico en la mirada, lo siento, pero yo en esa mirada me parece una realidad, a mi modo de ver, extraña. Es extraña, ¿no? En el siglo XXI todavía no contemplemos lo natural, el respeto por la biodiversidad, que todavía miremos en vivir como se vivía en el 1400, 1500, en aspectos que por ahí yo lo veo hasta negativos, ¿no? Hasta la apropiación del territorio, no sé, lo veo como muy agresivo. Pero bueno, las ciudades para todos, eso está bueno, ¿no? Que exista democracia y posibilidades de distintas miradas.
pero esa es la mía. Ujú. Podemos No, seguir, muchas pero creo gracias. que se va a ir mucho el tiempo. Ujú. No, por favor, Hjalmar, a ti. Súper, mil gracias, Yalmar. Sí, yo estuve como notando algunas palabras sobre la conferencia y ahorita que mencionaba sobre el cambio climático o el tema de la biodiversidad, Cristo mencionaba sobre todo reconciliación con el río, que el proyecto iba, que era una progresión de ciudad hacia el río. Yo entendí también además que la propuesta hacía como esta especie de gradación, como lo llama Sofo Fujimoto en Futuro Primitivo, y él comentaba que el concepto de gradación iba a ser como un tema eh, álgido, pues obviamente en términos de entender las propuestas habitables en el espacio. Entonces, lo interesante de esto, y quería comentarte y quería saber cuál era tu opinión acerca de esa gradación con respecto al río, es con tu propuesta, cómo eso, cómo esa gradación podría obviamente eh, entenderse en términos de la biodiversidad y de la conexión con el río, o las diferentes formas de conectarse con el río o entender el río en este caso, ¿cierto? Entonces, quería saber como de tu opinión un poco más con respecto a la propuesta, en ese orden de ideas, cómo lo lograron y qué otras cosas crees tú asociadas al río que podrían en términos de la práctica emplearse, o estrategias urbanas y de paisaje, eh, para tener un entendimiento más amplio de qué significa eso de estar al borde de un río como ciudad de borde. Ujú. Porque digamos que, por ejemplo, la situación de la propuesta que tú tienes es que está el río, luego está este borde y luego está como esta franja de la vía férrea, que en nuestro caso, por ejemplo, ya ahorita que lo mencionaba Yalmar, tenemos una situación similar, que es la vía 40, eh, ahí pasa el Carnaval de Barranquilla. Entonces, claro, hay similitudes en términos de estas ciudades en Latinoamérica, pero que definitivamente lo interesante fue cuando ustedes empezaron a proponer esa gradación que hay entre la ciudad y el río. Entonces, nada, quisiera saber un poquito más sobre eso y sobre lo Sí, que plantearon con respecto a la propuesta y qué piensan de eso. sí, yo con respecto a eso de la graduación, ¿no? De llevar el territorio de la urbe, de la ciudad al río, ¿no? De una manera contrario a que fuera algo chocante, ¿no? No buscábamos, contrario a lo que proponía Le Corbusier, ¿no? Eran otras épocas, eran otras miradas, pero era esa mirada, ¿no? De casi al límite era un edificio, ¿no? Aquí estoy yo con mi edificio en altura, bueno, es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que justamente es esconderme en el buen sentido, es mezclarme con lo natural y desde ahí resurgir, ¿no? Una de las pautas principales fue trabajar con un estudio de paisajismo que siempre nos acompaña en algunas propuestas, y lo bueno que dentro de ese estudio hay gente muy capacitada al punto de vista de la biodiversidad propia, ¿no? Biólogos que entienden, por ejemplo, de qué especies puntuales poner en ese parque, ¿no? Muchas veces esto no se toma en cuenta y parece algo muy básico, pero es súper importante entender qué especie arbórea funciona en ese preciso lugar, ¿no? No va a cualquier árbol. No solo de si es perenne o no, sino realmente cómo se comporta frente al viento, por ejemplo, ¿no? Es una zona de mucho viento el borde costero. Entonces, a tu pregunta, esa graduación, por ejemplo, fue respondiendo por especie en función a las diferentes barreras que queríamos lograr, ¿no? Una especie muy rústica, se ubicó, árboles que fueron la primer pantalla, el primer frente, fueron especies como muy rústicas, muy rotundas de árboles. La segunda fueron árboles un poco más dúctiles, más blandos, como el sauce, que es un sauce llorón, es un árbol que muy característico otra vez del Río de la Plata, del Tigre y del Delta. Entonces fuimos a buscar otra vez lo que funciona bien, ¿no? Entender el paisaje propio, ¿no? No imponer algo ajeno, sino que todo lo contrario, ¿no? Es ir en búsqueda de esta posibilidad de traer lo propio. Y otra vez, esto también es muy fuerte porque es recordar lo nuestro, ¿no? Cuando vos caminas, ¿no? Caminando, y ese parque está otra vez pensado con sus factores autóctonos en todos los sentidos,
bueno, sigo estando ahí, ¿no? No estoy en otro lugar, estoy en el borde del Río de la Plata, sin dudas. Eso nos parecía el tema del problema de la identidad, siempre está en los proyectos que hacemos, ¿no? Esta búsqueda de la tradición y entender. Que no significa siempre mirar para atrás, ¿no? Uno puede proponer algo nuevo, pero con esa raíz, de cierto modo, de seguir estando ahí, ¿no? No estamos en otro lugar, estamos ahí. Otra vez, no es comparativa, pero a mí siempre me hizo mucho ruido cuando se hablaba del estilo internacional, ¿no? De hablar de que una cosa funciona para todos los lugares. No sé, yo lo pongo muy en duda eso, ¿no? Yo creo más en lo específico y bajar a la especificidad en cada preciso lugar para poder responder a esa problemática puntual, ¿no? En el parque tratamos de hacer eso, con estas especies, con estas barreras, no solo ir controlando la acústica e ir bajando la escala hacia el río, sino que también logrando esa nueva focalización visual desde la ciudad al río, ¿no? Fueron esas dos, en dos líneas, ¿no? Esa historia de poder reconocer el río desde la ciudad y poder controlar esa acústica. Sumado también al tema topográfico, ¿no? Que de algún modo estas diferencias de nivel te resuelven también este tema de evolución otra vez acústica, no solo del aeropuerto, sino de la ciudad misma, ¿no? Porque realmente estar ahí, les aseguro que es un problema. Muchas veces uno está ahí parado en la costanera y es el avión que aterriza, ¿no? Los camiones que van al puerto que pasan, y es tremendo. Si uno empieza a medir esa problemática, la evolución del sonido es altísima, ¿no? Es una contaminación enorme, enorme. No sé si fue una aproximación a la respuesta, no sé si quería saber algo más o... Sí, no, me gustó mucho la respuesta porque además también tiene que ver específicamente con el tema de la especie y de la biología, que además también es súper importante, que como decías, creo que a veces como arquitectos pretendemos que solamente la técnica o el pretender solamente que la implantación de un espacio construido es la única respuesta, cuando también hay respuestas que están asociadas a lo interdisciplinar, en este caso a la biología, ¿cierto? Sin dudas. Entonces, creo que sí es importante en términos de entender las conexiones, las relaciones con el agua y con el río, que no son únicas y exclusivas de la arquitectura, el urbanismo o inclusive del paisajismo o el paisaje, sino que hay otros dominios que son inherentes, pues obviamente, a estudiar el caso. En este caso, pues obviamente, que tiene que ver con el río y con el agua, y que definitivamente sí hay que trabajar en equipos interdisciplinarios para poder tener innovaciones asociadas al espacio construido o a la intervención en el espacio, porque también pues, estas respuestas espaciales no necesariamente deban ser de una arquitectura específica de edificios, sino de un tratamiento o un entendimiento de lo que significa el territorio o el nivel de piso, ¿no? Así como lo mencionabas, Sí. con las especies, por ejemplo, ¿no? Que ella tiene que ver es con el paisaje, con las dinámicas del agua, en realidad. Entonces, creo que estuvo súper bien. Cris, son las 5:30. Yo no sé si alguien más por acá tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario. Yalmar se despide de ti, que le gustó mucho personalmente tu bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias también por compartir. Sí, y yo sé que personalmente también es crucial poder seguir como entablando este tipo de conversaciones, porque así a nivel, digamos, como global, tú estando en Argentina, nosotros estando aquí en Barranquilla, pero que no es la primera vez que hacemos este tipo de dinámicas con la universidad. Invitar también a todos los estudiantes de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y del Departamento de Arquitectura y Urbanismo que estas charlas que siempre estamos dando a nivel de charlas y conferencias en primer semestre y segundo semestre son charlas abiertas, son charlas a todo el público, no importa si estás en primero, segundo, tercer, cuarto u proyecto de grado en semestre, pero son charlas que hacen parte del programa académico que estaremos ofreciendo durante el transcurso de todo el semestre y el año. Queremos invitarlos también al siguiente, en el siguiente semestre, y hago también como esta cuña del programa que tenemos con Aulas Interconectadas, donde el profesor Cristian también nos acompaña y nos ha estado acompañando desde el 2019,
y que para esta ocasión estaremos también tratando en este año y el que resta del siguiente, el tema del río y el agua, con diferentes propuestas a diferentes escalas, tanto del urbano, el territorio y la arquitectura. Si no hay más preguntas o comentarios, Chris, no sé si te parece, si dejamos allí, siendo las 5:40. Sí, perfecto. Yo creo que, otra vez, un poco repito al inicio, yo creo que es, primero agradecerte, Carlos, y a la Universidad del Norte por esta invitación, que siempre es muy cordial. Ustedes son muy buenos anfitriones, muy cordiales, como siempre. Así que para mí es un gusto estar de nuevo. Y me parece genial y los felicito. Esta jornada yo vengo siguiéndolas en distintas redes y uno ve que se van cristalizando, se van generando. Y yo creo que es vital, ¿no? Es esencial este intercambio que estamos haciendo y el hecho yo creo que es uno de los pocos caminos, es el hecho del debate, ¿no? Y empezar a intercambiar con la problemática local de cada uno, darnos una mano, ¿no? Ayudarnos, porque muchas veces los factores son muy similares. Yo recuerdo en el viaje a Barranquilla que fuimos contigo y con Gualberto, al río Magdalena, y a mí me hizo recordar mucho a ciudades del interior de Argentina, que tenemos la misma problemática, y esa vinculación, el río, y cómo se integra y cómo podemos resolver varias cuestiones de distintos barrios que se van dando ahí sobre el Magdalena, cada uno con su carácter, no todo es igual, ¿no? Entonces cada uno tiene su carácter específico, uno más industrial, otro mezclado, otro más residencial. Bueno, yo creo que es esencial, sobre todo desde el punto de vista académico, esto que están generando ustedes de estas charlas y el poder tener miradas diferentes de los distintos invitados que han tenido. Así que felicitaciones también y espero poder verlos en Buenos Aires, a ver si se da esto. Para mí sería genial. Súper. No, a ti, Chris, nuevamente mil gracias por aceptar la invitación. Y nada, queremos entonces también agradecer a todas las personas que estuvieron presentes el día de hoy. La grabación, creo, si no estoy mal, estará disponible para todo el público a partir de la siguiente semana. Y agradecemos nuevamente al profesor Cristian por compartir su propuesta, por compartir con nosotros conocimiento, pero además también por compartir su experiencia en cuanto a este proyecto y otras experiencias. Y los invitamos a todos los participantes y quienes nos vean también desde Uninorte Académico a participar de todas las actividades, charlas, conferencias que estaremos dando en el transcurso de este semestre y el siguiente semestre. Así que para todos una muy buena tarde y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao y que les vaya a todos muy bien. Muchas gracias, Charlie. Un abrazo enorme. Gracias a todas y todos por estar. Gracias, Catalina. Chao, Cris, un abrazote. Nos estamos viendo pronto. Igualmente. Vale, gracias. Igualmente, gracias. Chao, vale.